tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente en este su programa favorito, su podcast favorito de Conversando Rico con Antonio Rico. Y estamos ya detallando lo último para poder comenzar con este podcast del día de hoy. Contentos y felices ya de poder iniciar este podcast. Así es que, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues aquí ya nada más checando los últimos detalles, pero parece que todo bien y todo a gusto. Pues bienvenidos una vez más a este su podcast Conversando Rico con Toño Rico en este jueves pues 1 de mayo, que pues muchos a lo mejor estén laborando, otros estén más relajaditos, pero bueno, estamos hoy disfrutando de este programa que la verdad va a estar bastante interesante y obviamente también quiero comentarles que va a ser basado en también experiencias que hayan tenido, porque ahorita van a ver lo que va a ser el programa del día de hoy, obviamente siempre, pues con la mejor actitud y la mejor situación que pueda haber para que estemos mejor. Quiero mandar un saludo primero que nada también a mi gente de colaboradora de Alianza por Todos, a mi buen amigo Luis Cajal de Radio Provincia del Chaco, los días sábados en el 101.5 FM hasta Argentina. Un saludo muy afectuoso, querido amigo. La verdad es que me encanta poder estar en contacto contigo. Muchísimas gracias. También para Leonor Chagua, igual en Radio Mantaro, con su programa Moviendo tus Mañanas, de 10 a 12 en el país de Perú. A nuestros grandes amigos y hermanos de Perú también muchísimas gracias. A la gente de Costa Rica, Colombia, Venezuela y de todos los países que nos hacen el favor de vernos. De verdad, muchísimas gracias por estar en contacto con este podcast. Igual también para mi buen Rolando Sánchez España, el Uyuyuy de la conducción. Muchísimas gracias también, amigo. La verdad que es un gusto y un placer poder estar compartiendo contigo pues tantas cosas que de repente por ahí andamos haciendo. Entonces, gracias por formar parte de Alianza por Todos. Recuerden que también pueden encontrar en TikTok como Toño Rico, en Facebook como Antonio Rico, en Conversando Rico con Toño Rico, en YouTube. Estamos todavía viendo la parte de lo que es pues los suscriptores, para invitarlos a que se suscriban también en el canal para poder estar subiendo los videos y estar pues compartiendo con todos ustedes el contenido del programa y de los programas que vienen, porque déjenme les cuento, hoy hay programa, mañana va a haber programa y el sábado también vamos a tener un programa especial, así es que no se lo pierdan. La verdad es que va a estar muy interesante el contenido, va a estar muy bueno. Así es que muchísimas gracias. También un saludo para Club Mustang Texcoco, que también por ahí tuvimos una buena rodada, hice una grabación con los del club de esa rodada y la pasamos muy bien, muy padre, ¿verdad? Muchísimas gracias a Club Mustang Texcoco, a los amigos del sistema de transporte colectivo Metro también, muchísimas gracias a toda la gente que pues ha estado apoyando en el tema de los podcasts y que le han estado dando like. De verdad, muchísimas gracias por sus colaboraciones, sus comentarios. Es muy gratificante poder estar con todos ustedes. También para mi buen amigo Edgar Flores, el gato volador de la Z. De verdad que también muchísimas gracias, que ha estado apoyando todo lo que hacemos o todo lo que se hace aquí en el podcast. Muchísimas gracias. También una de mis coordinadoras o colaboradoras
de este podcast, la licenciada Sheila Castellanos, la cual le mando un saludo muy afectuoso. También para Carlita Domínguez, igual, un beso. ¿Quién más tenemos de acá? Saludos, porque déjenme también en cuenta que hay saludos para la licenciada Viridiana Villalobos, candidata también a juez civil en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz. Un afectuoso saludo también para la candidata, esperando que todo vaya bien. Y todavía van a venir más candidatos aquí con nosotros a el podcast, así es que no se lo pierdan. Por ahí era cumpleaños, alguien recuérdeme de alguien. Hoy cumpleaños y hace ratito lo estaba checando, pero ahorita no recuerdo. Pero bueno, alguien está ahorita festejando su cumpleaños, así que muchas felicidades. También, pues, estamos apoyando también en lo que son las causas nobles. Y pues, fíjense que dentro de estas causas nobles es importante cuando sabemos que va a haber un apoyo de parte de, pues, alguna instancia no gubernamental a veces que están apoyando determinadas situaciones, pues que cuenten con el podcast para poderse anunciar bien y que pues pueda estar todo lo mejor posible. Así es que, pues bienvenidas sean todas estas personas que nos hacen el favor de ayudar a estas bonitas causas. Quiero también dar un aviso de un evento que va a haber en el recinto ferial de Chimalhuacán el domingo 18 de mayo del presente a las 4 de la tarde. Una lucha para los amantes del deporte, obviamente. Pues va a haber una lucha de grandes estrellas, la verdad es que ya son muy reconocidos, luchadores como Octagón, Máscara Sagrada, Intocable contra Pentagón, Tejano Jr. y Supernova. En la lucha de minis vamos a tener a Mini Sam Clown, Octagoncito, La Parquita contra Piratita Morgan, Pentagoncito y Mosquito Extremo. Así es que no se pierdan esta función de lucha libre que la verdad va a estar muy interesante. Y obviamente para los amantes de la lucha libre, pues la vamos a estar pasando muy bien. Y también comentarles que fíjense que el tema del día de hoy, voy a estar también interactuando con todos ustedes, la verdad es que sí me va a encantar, porque en base a lo que vamos a estar viendo, pues vamos a estar conectados. Así es que vamos a tocar hoy el tema. Fíjense qué tema vamos a tocar hoy, el día tan interesante. De hecho, quien tuvo la oportunidad de ver los anuncios, el tema de paranormal. ¿Cuántas veces hemos tenido experiencias de esta índole? Que la verdad es, yo creo que la mayoría de los que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, han pasado por algo así. Y pues la verdad me gustaría conocer sus experiencias porque les traigo una que otra historia para compartir con todos ustedes de este tema del día de hoy, de paranormal. Así es que igual si alguno de ustedes tiene algo que compartir en relación a este tema, pues con todo gusto vamos a estar leyendo sus comentarios, porque ahora va a ser un programa de interactuar con todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos da el apoyo, a todas las personas que siempre ahí están presentes. El tema del día de hoy son situaciones paranormales que a lo mejor en su momento han llegado a ver o a pasar, que por ejemplo que pasan por un lugar, que van a una casa, que sienten una energía rara, que van a un hotel, cuando van de vacaciones, en la carretera, bueno, tantas y tantas experiencias que les digo, yo tengo por ahí dos que les voy a platicar, que les voy a comentar el día de hoy, pero también pues me gustaría conocer sus experiencias que han tenido en relación a las actividades de repente de entidades, porque también tocar este tema abarca muchísimas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente a las experiencias que en su momento han tenido en los lugares que han visitado. Llámese escuelas, hoteles, ¿qué otra cosa podría ser? Lugares públicos, bueno, ni se diga los hospitales. Es impresionante también todo lo que
en su momento se puede llegar a tener. Así es que pues hoy vamos a tocar ese tema de lo paranormal. Así es que si tienes alguna historia o algo que compartir, este es el momento de que lo puedan hacer. Y pues aquí vamos a ver qué pasó, qué hicieron, qué no hicieron. Hubo un antes y un después de, que muy seguramente yo creo que muchos de ustedes han tenido esa parte de decir, ¿cómo le hice o cómo le hago para salir ahora de esto? O mejor, no me meto en este tipo de situaciones. Dice mi buen Gustavo González, saludos cordiales desde Los Reyes La Paz, Estado de México. Mi buen Gus, siempre es un gusto poder saludarte, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. También saludos hasta Costa Rica con Yasmín Ramos. Saludos a Costa Rica, de verdad, muchísimas gracias. Muchas personas que por allá también nos están siguiendo, de verdad, gracias. Y Yasmín, si tienes por ahí alguna historia de paranormal que haya acontecido, o cuáles son las historias que más trascienden de cuestiones sobrenaturales por allá en Costa Rica. Algún personaje que tengan, por ejemplo, aquí en México tenemos la Llorona, el Charro Negro, y bueno, infinidad de historias que por acá en México llegamos a comentar. Pero allá, ¿qué tal? Estaría bueno saber cómo está la situación allá en Costa Rica. Igual en otros lugares también, saber qué historias han visto, cómo la han visto. Y déjenme les comento que la primera historia que les traigo, y esto lo voy a comentar en lo que me hacen el favor de hacer llegar sus comentarios para poderlos leer y comentar aquí en el programa. Esta historia inicia básicamente en un hospital, y ya de esos hospitales que se acuerdan que ya de repente están abandonados, unos hospitales que a lo mejor ya los van a tirar, y muchas de las situaciones que llegan a acontecer en esos lugares se da más en el área de urgencias, porque es donde llegan los accidentados que están casi entre un pie todavía en nuestro plano y otro pie en el que sigue. Entonces, muchas de estas personas que normalmente llegan a estas áreas, pues la verdad, sí han contado historias los que trabajan ahí de enfermeros, de doctores, los médicos, que han visto de repente, y más en el turno de la madrugada, ese turno de la madrugada está impresionante, porque aún con las luces encendidas, aún con aparatos encendidos, pasan cosas, se ven cosas, hay movimiento de cosas. Como sabrán, la mayoría de ustedes tienden a escucharse, porque nuestros sentidos se agudizan más, y entonces tienden a, que fíjese que normalmente, y en la materia de lo paranormal, la mayoría de las personas que trascienden, dicen algunos especialistas, que todavía tienden a estar sobre los lugares que anduvieron, o en la casa donde vivieron, o en el trabajo donde estuvieron. Tan es así que sabemos de gente que, por ejemplo, en el hospital, no solo la gente que llega como paciente, sino también los que trabajaron en su momento en el hospital, de repente ahí se queda la energía. Hay una parte interesante en la ciencia donde explica, nosotros como tal somos energía, y como tales, obviamente sabemos que puede y tiene que haber movimiento, entonces ahí es donde suelen pasar este tipo de situaciones, que se queda la energía estancada en el lugar y empieza a moverse, empieza a inquietarse. Si hay gente que de repente empieza a alterar la energía, obvio, pues también va a haber alteraciones en ese lugar. Hay una de tantas situaciones que se han dado, y esta historia que les comento de este hospital, para variar, un hospital psiquiátrico, en donde llega un grupo de investigadores de lo paranormal, entre comillas, porque hay unos que sí son investigadores y otros que no lo son, y empiezan a indagar en los pasillos y se avientan a quedarse en el lugar para ver qué acontecimientos hay en el transcurso de la noche madrugada, donde les habían dicho que se escuchan voces, que se abren cosas, que se abren ventanas, que de repente una puerta que estaba cerrada se abre, que no estaba abierta, en fin. Y estas personas, la verdad es que
que llegaron como que retando el fenómeno, cuando a este fenómeno se le tiene que tener respeto, porque la mayoría de las situaciones hay energías buenas, hay energías malas, tanto existe lo bueno como existe lo malo. Si nosotros, y les voy a poner un ejemplo, cuando nosotros hacemos una oración y pedimos a quien ustedes crean que nos ayude, que les ayude en algo, en algún milagro, en alguna situación que estén pasando, normalmente sí hay reacciones, pero cuando también la gente va sobre lo que no debería de ser, aguas, porque también se puede jalar o abstraer cosas negativas. Es aquí donde es importante poder tener desde las protecciones, las creencias, el cuidado para que no pase a más. Entonces, pues bueno, estos chicos en ese lugar fueron a hacer una grabación y la verdad es que el resultado de esa grabación no fue nada bueno, porque empezaron todavía a bromear, todavía empezaron a retar, todavía empezaron a decir, a ver, si está esto que se va, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Lo que dicen, digo, obviamente voy a tener yo cuidado en este aspecto, porque las palabras, oigan, el poder de la palabra es impresionante, tanto para lo bueno como para lo malo es efectivo. Y obviamente en el tema del día de hoy voy a tener mucho cuidado con lo que comente porque se mueven energías y no quiero moverlas, ni tampoco abrir cosas, ni nada que se le parezca. Entonces quiero llevarme tranquila, pero pues sí, también escuchando, o más bien analizando y viendo sus comentarios de lo que comenten. Y aquí entonces en este lugar, ellos empiezan a indagar y a provocar las energías que ahí se encontraban negativas. Obviamente cuando uno no tiene el don de poder verlas, ahí están a final de cuentas, están atrás de una ventana, están al lado tuyo, pueden estar en la parte de arriba, pueden estar en los lugares más oscuros. Y ellos empezaron a moverse en todo el lugar, pidiendo que se dieran a notar y que se escuchara y que empezaran a hacer ruidos o a manifestarse. Cuando eso es lo peor que puedes hacer, y más en un lugar que no conoces, y más en un lugar donde hubo tragedias, situaciones, imagínense un psiquiátrico, cuántas cosas no se vieron, cuántas cosas no hicieron, cuántas cosas pasaron en ese lugar, pues bueno, pues aquí se la aventaron. Entonces, imagínense todo lo que empezaron a vivenciar en el transcurso de la noche, porque llegó un momento en que ellos estaban haciendo su grabación y no veían nada, volteaban y empezaban nuevamente a alterar, y sacaban fotos, pero esas fotos en su momento, después reveladas, ahí salieron todas las entidades que había en el lugar, impresionante, ahí salieron todas, o sea, y el lugar estaba pero impresionantemente lleno de entidades, donde al ojo normal, natural, no te das cuenta, pero cuando abres el canal, obvio ahí es donde te empiezas a dar cuenta de todo esto que hay. Entonces ya se imaginarán todo lo que empezaron a vivenciar estos chicos al momento de estar haciendo ese recorrido, al momento que pasaba el tiempo en la madrugada, se empezaba a manifestar todo este tipo de situaciones y era impresionante todo lo que se empezaba a ver en el lugar, pero ellos todavía no lo detectaban. Sin embargo, las cámaras ya dejaron algunas cámaras en unos pasillos para que grabaran, porque eso también es un clásico, y obviamente en su momento no lo captaban, pero después, ahí es donde se dieron cuenta, donde no debieron de haberse metido. Déjenme leer los primeros comentarios, porque acuérdense que el programa del día de hoy vamos a estar interactuando con todos ustedes. Y dice Belén, saludos Toño, ¿de qué depende que una persona tenga una experiencia paranormal? Depende de dónde te encuentres, depende de tus acciones, depende de cómo te estés desarrollando en la vida. Fíjense que hay leyes en la vida, tanto físicas como espirituales, donde, un ejemplo, si tú obras bien, te va bien, si tú obras mal, tarde que temprano te va mal. Los refranes, por eso, tienen mucho que ver con la metafísica y con la lógica y con lo paranormal, si ustedes quieren, porque dependiendo de cómo actuemos es como te va a ir, dependiendo de qué tanto te protejas o no te protejas, es también como te puede ir. ¿Cuántas personas de los que nos hacen el favor de vernos
Han pasado por las famosas rachitas de chin, me está yendo pero como en feria, o no salgo de una y empieza otra y luego me llega otra, o los ataques, o las enfermedades, o las cuestiones familiares que de repente hay rompimientos, pues bueno, todo eso tiene que ver y nosotros consciente y conscientemente nos empezamos a cerrar y no vemos que más allá de esto sí hay algo de energía que se está moviendo. Entonces tiene mucho que ver con lo que digan y con lo que actúen, base, porque hay muchas veces que usan palabras que no deberían de usar y que abren portales o manifiestan cosas o decretan cosas, queriendo o no queriendo. Por ejemplo, los espejos en casa. Un espejo, si no se bautiza, si no se cierra, es un portal abierto. Las pantallas de televisión, no es bueno tener pantallas en las habitaciones del dormitorio, porque si la llegamos a regar de repente, y les repito, esto sabiendo o no sabiendo, se pueden abrir portales en ese tipo de situaciones, así como lo escuchan en las pantallas, en los espejos. Me ha tocado ver programas, y este va a ser otra historia que después lo voy a contar, ahorita terminando lo del hospital psiquiátrico, en donde había una casa que estaba repleta de espejos. No recuerdo si tenía como 27 espejos. No, pues ya se imaginarán todo lo que ahí se daba. Y al momento que se estaba haciendo la grabación, el chico que estaba ahí haciendo su programa, bueno, estaba tomando cada situación impresionante. Pero es por eso es lo que tiene que ver para que las personas tengan ese tipo de situaciones. Dice Yasmín Ramos allá en Costa Rica, el Cedejos. Oye, si nos platicas de ese, en qué consiste, te lo agradeceríamos para saber y tener un poquito más de conocimiento de la historia de ese aspecto. Dice mi buen Gus, cuando iba a la prepa en el estacionamiento había un pirul, cuando pasabas por ahí se sentía un frío muy extremo, no de frescura, sino un clima frío. Se dice que en la época de la Revolución Mexicana, déjenme ver, estaba donde ahorcaban a los federales y curiosamente había una rama que estaba como inclinado para ahorcar a las personas y le decíamos el árbol del ahorcado. Fíjense que sí, también cuántas cosas pasaron en la Revolución que no nos hemos dado cuenta. Dice Lupita Ocampo, saludos, un gusto para la próxima que nos veamos un autógrafo, Raúl. Claro que sí, Lupita, muchísimas gracias por tu apoyo, por continuar con nosotros aquí en el programa. Carlita Domínguez, bonita noche, Toño, igualmente, besito para ti, Carlita, gracias. Gustavo González, se dice que es bueno tener un amuleto como por ejemplo algo de plata, un anillo, una esclava o bien una cadena. Sí, definitivamente, fíjense que sí es importante las protecciones y más, por ejemplo, cuando están o se está iniciando un proyecto nuevo, del tema que sea, llámese negocio, llámese proyecto, por ejemplo, ¿no? El que estamos haciendo, el que estoy haciendo, llámese un nuevo trabajo, una nueva casa, un coche nuevo, no sé, todo lo que a ustedes lleguen en un lugar, lo mejor es poder tenerlo limpio, hacer una limpieza, ya sea que lleven a un sacerdote a que les hagan la bendición o en la religión que ustedes profesen, que lleven al que está a la cabeza de su religión para que limpie y purifique el lugar, porque no sabemos qué pasó en ese entonces. Hay una parte por lógica que hemos escuchado donde dicen, oye, donde vivíamos, ¿cuántas personas no cayeron? Por ejemplo, imagínense en la época de Teotihuacán, de Tenochtitlan, de todos esos lugares donde estaban nuestros ancestros, cuánta gente no quedó ahí, cuántos cementerios no hubo. En la época después de la Revolución, aquí cerca de la Ciudad de México, imagínense cuántas batallas no se libraron. En el piso ahorita donde estamos, donde construimos, donde dormimos, donde caminamos, no sabemos hace, ¿qué les gusta? 100, 150 años, ¿qué había? ¿Qué pasó? ¿Qué energías se movían en el lugar?
bastante interesante. Obviamente hay que tener cuidado de repente con ese tipo de energías que en ese momento se movían. Les repito, la palabra tiene mucho poder. No se imaginan el poder que tiene la palabra y determinadas frases. Ojo, tengan mucho, mucho cuidado. Siempre es bueno estarse encomendando, estar haciendo oración para que todo salga bien. Porque les repito, ¿quién no ha pasado por una racha pesada, una situación algo complicada, donde sí suceden cosas? Y eso que comenta mi buen Gus de los árboles, sí, la verdad es que sí, he escuchado historias que también ahorita si hay tiempo les contaré otra historia, terminando la del psiquiátrico, de algo que también aconteció ahí donde normalmente laboro y tenía que ver con un árbol precisamente. Pues simplemente el jinete sin cabeza, ¿de dónde sale? De un árbol. Y bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la parte de los árboles, que no quiero como que indagar mucho porque si no me voy a adentrar y bueno. Déjenme leer otros comentarios y continúo con la historia del psiquiátrico porque está muy interesante esto que les estoy comentando. Dice mi buen Gus, yo tengo mi gato negro, se llama Panther. Ah, bueno, es otra cosa. Leonor Chagua, Leonor Chagua, que es precisamente mi amiga y compañera de Alianza por Todos. Saludos a todo México desde Perú. Muchísimas gracias, éxitos, excelente programa. Muchas gracias, Leonor, de verdad. Gracias por formar parte de esta Alianza por Todos, por apoyar los proyectos, tanto el mío como los de los demás. Muchísimas gracias. Si nos puedes compartir por allá qué historia se da más como de terror en Perú, qué es lo que más se escucha por allá, qué es lo que más trasciende, estaría bueno conocer ese tipo de historias también allá en Perú, así como que en Costa Rica, en Argentina, porque todos los lugares, seguro que todos, tienen sus buenas historias. Y bueno, entonces retomando el tema de lo que les comentaba de este psiquiátrico y este grupo de investigación, que se metió a hacer una investigación, si sean profesionales, porque sí llevaban los aparatos correctos, cámaras y el detector de sonido, en fin, iban armados hasta eso, tecnológicamente hablando, pero sin ninguna protección. Al que llevaban como supuesto vidente, pues no era un vidente tampoco. Resulta que nada más lo llevaron por llevar, pero nada que ver con las profesiones de lo que se necesita para ir a un lugar, visitarlo y mover ahí las energías en el lugar. Y entonces empiezan ellos, y retomando nuevamente la historia de estos chicos en esa pseudo investigación de lo paranormal, empiezan ellos a mover las energías de los lugares hasta que se empiezan a manifestar, pero hay manifestaciones de niveles. Existen los entes, existen las entidades, existen los espíritus, pero también existen fuerzas obscuras más grandes que no voy a mencionar por obvias razones, que hace rato les decía al inicio del programa, no quiero mover nada ni abrir nada, porque es de cuidado. Imagínense, si yo lo estoy haciendo ahorita con cuidado y me estoy fijando qué digo, qué no digo, qué tan delicado es el tema de lo que estamos platicando hoy. Entonces, es importante poder hacer mención que no es tampoco a lo mejor para que estemos totalmente, pues, no sé, espantados al 100, pero sí es de mucho cuidado este tema para poderlo comentar con las personas y poderlo llevar a cabo. Las energías, como todos saben, somos energía. Si una persona obró bien en la vida, va a tener un nivel de energético llamado, en cadencia en cuestión científica, Hertz, de alta vibración, a diferencia de los que hacen cosas malas que vibran en una baja vibración. ¿Cómo se mide eso? A través de los Hertz. Nos componemos de agua, nos componemos de mucho líquido, entonces esto tiene que ver precisamente con las vibraciones. ¿Y esto por qué se los comento? Porque normalmente es donde a veces no nos damos cuenta y no somos conscientes del por qué estamos haciendo tal o cual cosa. Entonces aquí es importante saber, por ejemplo, y digo ahorita retomando la siguiente porque ya quiero retomarlo, pero hay tantas cosas que poderles y quiero compartirles. Cuando vamos a un lugar de la naturaleza tenemos que pedirle permiso a los elementales que viven ahí. Me preguntarán o se preguntarán, ¿qué son los elementales? Bueno,
Los elementales son los seres que ahí radican, que ahí viven, llámense duendes, gnomos, hadas, eh, de todo. Hay una clasificación de elementales que viven en la naturaleza y que ahí viven. Es como si alguien quisiera entrar a nuestra casa y no nos pide permiso y nada más agarra y se mete y empieza a agarrar las cosas y se empieza a mover así. Imagínense cómo se sentirían ustedes. Pues bueno, algo similar pasa en la selva, en los bosques, en algún lugar de la naturaleza, que si lo bien es cierto, lo disfrutamos, pero también hay que siempre, siempre pedir el permiso. Y no sé si esto lo han visto, por ejemplo, cuando vamos a las pirámides de Teotihuacán. Hay una parte donde también se pide permiso porque hay una parte que está también muy intensa y muy fuerte. No voy a decir qué parte es, pero ojo y mucho cuidado porque hay un área de Teotihuacán que sí se tiene que tener por ahí un poquito de cuidado para poder estar transitando en ese lugar con mucha, mucha precaución. Y bueno, entonces, existen estas clasificaciones de entidades y retomando el tema de lo que es el psiquiátrico, estos chicos movieron las más fuertes, es más, retaron, no movieron, retaron a las más fuertes. Imagínense, o sea, lo que es no saber, lo que es actuar a lo absurdo, no va a llevar a ningún lado. Entonces, empiezan a tener ellos situaciones ya de mayor fuerza y en el transcurso de la noche madrugada, se los empiezan a jalar a uno por uno y los empiezan a desaparecer. Y en cuanto ellos empiezan a dar cuenta, se quieren salir del lugar porque para esto pidieron que se cerrara el lugar con cadena y que hasta el siguiente día en la mañana se abriera para que ya pudieran sacar sus cosas y salir como si nada fuera a pasar. Y pues, ¿qué creen? Sí pasó, pero pasó algo tan intenso que en ese lugar jamás llegó el siguiente día. En ese lugar, así como se quedaron en la noche, se conservó de noche. Ellos veían el reloj 5, 6, 7 de la mañana y el lugar seguía oscuro. Llegó un momento de la grabación que eran las 8 de la mañana y el lugar seguía oscuro. Obviamente al paso de este tiempo, pues seguían teniendo situaciones algo fuertes y los iban jalando a uno por uno hasta irlos desapareciendo. Ellos quisieran abrir la puerta donde quedaron supuestamente encerrados y cuando pudieron abrirla se dieron cuenta que habría otro pasillo, ya no abría la calle. ¿Qué había pasado? Bueno, y ahí también entramos a otro tema de dimensiones. Pero aquí yo creo que en el transcurso del tiempo que ellos estuvieron, porque sí llegó un momento en que ellos sí lograron dormir un rato, ahí fue donde hicieron ese cambio y a todos se los llevaron a otro lugar, donde ya no pudieron salir. Obviamente las cosas que tenían en su momento las encontraron, las rescataron y ahí fue donde se dieron cuenta de todo lo que vivenciaron y todo lo que hubo y todo lo que pasó en ese lugar donde muchos cuando van a lugares que no deben de ir, corren el riesgo de no salir. ¿Cuántas historias hemos escuchado de un lugar público en la Ciudad de México, súper conocido, y se ha sabido de gente que entra y no sale? No voy a decir exactamente cuál lugar, porque les digo, tengo que tener mucho cuidado con lo que comento, pero aguas, aguas, aguas con esa situación. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y esta es la historia que la primera historia que les quería compartir de este psiquiátrico, que fue lo que pasó con estos pseudo investigadores de lo paranormal. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Igual si nos gustan llegar o mandar sus comentarios, qué otra cosa han pasado, qué otra cosa han vivenciado, pues con todo gusto aquí los leemos para ver qué situaciones han pasado, han escuchado o visto cosas de repente en la calle. Que fíjense que también tienden a unar el tema de lo paranormal con el fenómeno ovni. No siempre a veces puede llegar a ser paranormal, sí puede a veces mezclarse con el tema ovni, ya que
existen diferentes razas y hay razas oscuras. Entre ellas, a algunas de las personas que conozco que leen, por ejemplo, los registros akáshicos, que quien no sepa lo que son los registros akáshicos, por ahí si lo investigan va a estar muy interesante lo que vayan a encontrar. Pero adelantando un poco hacia el tema de esto de los registros akáshicos, hay razas lucifernianas, draconianas, reptilianas, insectoides, y puede por ahí relacionarse o confundirse con algunas situaciones de lo paranormal, pero no, también por ahí también tiene que ver algo de este tipo de situaciones de las razas que normalmente pues han hecho clasificaciones. Los investigadores han visto que hay una gran variedad y también entre las mismas situaciones del fenómeno ovni, que en su momento también platicaremos, porque la verdad es que está muy apasionante. Vamos a darnos cuenta de todo lo que hay, que se supone que tendríamos que saber y no sabemos. Entonces, vamos a checar ese programa del fenómeno ovni más adelante, no se lo pierdan. Pero sí tiene que ver mucho los temas de paranormal con cuestiones a veces de razas extraterrestres que llegan a estarse moviendo en los lugares. Así es que, ojo con eso. Y pues, si alguien gusta comentar algo que le haya pasado, no sé, en la calle, en el metro, en un taxi, las historias, ya imagino las historias en Xochimilco, en las historias que están cerca de los ríos, también se han escuchado muchas cosas en el cerro, hay lugares donde han pasado imágenes impresionantes, lo que se ha captado, lo que se ha capturado en su momento. Es impresionante todo lo que llega a ver. Les repito, aquí se aplica el que busca, encuentra. Al que llama, viene. Entonces, tengamos mucho cuidado de cómo nos desenvolvemos y lo que decimos. Es más, déjenme les comento un detalle de una vez de alguien que me comentó. Hay una palabra que no se debe de mencionar y que desafortunadamente ya se hizo común, ya se hizo cotidiana. Y empieza con M y tiene que ver con mal. De entrada es mal. Y vienen otras letras y termina en O y N. Pero fíjense, si analizamos y separamos esa palabra, el inicio ya nos está diciendo de qué está hablando. Y desafortunadamente ya se hizo una costumbre mencionarla o decirla. Y cuando estamos a veces enojados hay personas que sí lo tiran de plano a otra que los haya hecho enojar y le dan con todo. Entonces, ojo con eso porque también existe el efecto boomerang tanto en lo bueno como en lo malo. Si nosotros deseamos cosas buenas, seguramente ese boomerang nos va a regresar cosas buenas. Pero si deseamos cosas malas, igual. Yo creo que la vida es sabia, la vida y Dios y todo lo que creemos de luz es sabio. Pero si no lo sabemos canalizar, no lo sabemos manejar, mejor ni se metan en situaciones que no. Todo merece un respeto, todas las religiones, todas las creencias, toda la situación porque también está el tema de la magia. Existe la magia, sí, porque a final de cuentas inició con cuestiones de química, de biología, de la herbolaria, y de ahí es donde surgen muchas cosas que no sabemos, que desconocemos. Entonces, sí es bueno y es importante conocer de repente de todo este tipo de temas, porque si nos metemos únicamente a lo que llegamos a ver en redes sociales, o en la tele, o en algún lugar, pues la verdad es que no vamos a aprender mucho. Entonces, aquí sí les recomiendo meterse a estudiar un poquito de todo y la verdad es que se van a llevar una sorpresa. Yo lo he hecho hasta la fecha, lo sigo haciendo porque me gusta ser investigador, me gusta estar investigando tanto del fenómeno paranormal, fenómeno ovni, fenómeno de la magia, magia blanca, negra, roja. Hay diferentes magias, así como diferentes situaciones que hay que saber cómo y dónde poder moverse para tener un conocimiento más amplio de qué es lo que se puede hacer y pues tener buenos resultados, porque la verdad es que
Les repito, hay muchas veces que nosotros mismos nos estamos autotirando cosas. Y ojo, aguas, porque la verdad, sí está, sí está muy, muy impresionante todo lo que llega a pasar. Déjenme leer algunos otros comentarios de la gente que nos está haciendo el favor de vernos. Lupita dice exactamente hacer conciencia. Sí, fíjate que qué esencial es hacer conciencia de lo que decimos y cómo actuamos. Hace rato, ¿no? Que me preguntaba Belén, bueno, ¿y cómo puedo evitar que pase o tener un fenómeno paranormal o detectarlo? ¿De qué depende? Pues bueno, es que depende de tus acciones, de tus palabras, de tus pensamientos. Entonces, si realmente no queremos que nos llegue a pasar algo, tanto a nosotros de forma personal como a nuestra familia, a nuestros seres queridos, mejor miren, no le busquemos y tengamos mucho cuidado con esas palabras que ya se hicieron como que hasta normales y cosa que no lo son. La verdad es que sí está de pensarse lo que se dice y cómo se dice, porque de verdad la ley del karma, no sé si han escuchado del karma, pues la ley del karma se encarga de corregir tanto lo bueno como lo malo. Y tarde que temprano llega el resultado. Así es que mucho, mucho cuidado con eso. Y vamos con la segunda historia que les tengo el día de hoy, de situaciones que llegan a pasar en relación al fenómeno de lo paranormal. Esta historia se da en el Estado de México y tiene que ver también precisamente con un árbol. Resulta que en un área de trabajo, de ahí en el municipio de, por cierto, Los Reyes La Paz, salía una persona en las noches, pero específicamente de ese lugar, y la gente que labora, lo llegaron a ver de repente ahí caminando o en las instalaciones ya del área de baños, creo que también por ahí por el comedor, y por algunas otras áreas que tienen que ver con este lugar de trabajo, donde todos coincidían y decían que al pasar a determinada hora, pues ya sea de la noche o de la madrugada, llegaban a ver a esta entidad saliendo de ahí del árbol. Y hace rato que comentaba mi buen Gus, ¿no? De que pasaban por ahí y se siente el ambiente cambia, es más la cuestión energética. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente empiezan a sentir sus vellitos que se erizan en algún lugar o escalofrío, y a lo mejor dices, pues no tendría por qué sentirse aquí escalofrío si la temperatura está agradable. Pues bueno, sí cambia la temperatura. ¿Por qué cambia la temperatura? Ahí les va. Resulta que cuando uno trasciende, porque no uso la palabra M de mu, sino de trascender, ¿qué es lo que pasa primero con el cuerpo? Se enfría y empieza a bajar la temperatura. No sé si han escuchado que en diferentes lugares, cuando se llegan a detectar este tipo de situaciones de lo paranormal, tiende a bajar la temperatura por lo mismo de las energías densas, las energías bajas. Baja también la temperatura. Ese es uno de los síntomas cuando hay algo en el lugar, cuando se te eriza la piel, cuando acá atrás también en el cabello de repente sientes que se te eriza la nuca, o de plano los grados donde ya te tocaron, te rozaron, y ya de otras índoles donde ya hasta te pueden aventar cosas por ahí cerca, escuchar, o sea, ya está más abierta la situación. Entonces, esas son parte de las reacciones que llega a ver cuando en ese lugar existe ese tipo de situaciones de lo paranormal. Así es que hay que tener de verdad mucho, mucho cuidado con estos temas y tengan mucho cuidado con lo que dicen en casa, cómo lo dicen. El coraje, el enojo, de verdad, midan sus palabras porque todo tiene una reacción y lo que menos queremos es que pase algo, les pase algo. Entonces, mucho ojo en ese aspecto para que tengamos cuidado de qué se dice y qué no se dice. Déjenme ver qué más nos están comentando.
Gracias de veras también a la gente que nos está haciendo el favor de seguirnos. Gracias por darle like a la página. Recuerden recomendar este podcast. Vienen muchos temas bastante buenos, bastante interesantes, con personas que nos van a hacer el favor de estar aquí con nosotros. Híjole, qué temazos estoy preparando, la verdad, para todos ustedes, para que de verdad, híjole, está del uno lo que vamos a tocar en este podcast. Igual sus comentarios, muchísimas gracias también por hacerlos llegar, por estar aquí conmigo, de verdad, que personas podamos llegar y poder estar pues ahí en sus casas compartiendo todo este tipo de temas. Y les decía entonces, y retomando el tema que estoy dando de esta segunda historia de lo paranormal, en ese lugar tendía a salir esta persona de esa área cerca de un estacionamiento donde varias personas lo vieron cómo salía y en su momento regresaba. Y decía uno, bueno, ¿y qué tendría que ver a lo mejor una entidad con la naturaleza? Pues bueno, se, ah, es, se enraiza las situaciones o se pueden formar parte también de algo que está plantado, que está fijo. Muchos de nosotros podríamos creer, por ejemplo, que las plantas no sienten, no escuchan, no hay nada de vida en ellas, cuando es lo contrario. De verdad, una planta también es como si fuera un ser vivo que sí siente, que sí percibe nuestra energía. Así como los animalitos, de repente ya ven que de repente se ponen a ladrar muy intenso. Es más, ahí les va un ejemplo y esto seguro que lo han vivenciado por ahí cerca en sus casas. Y los que no, ahora que pase, seguramente ya lo van a poner más atención en esto. ¿Cuántos de ustedes en la noche, en la madrugada, empiezan a escuchar a los perritos a empezar a aullar, pero así varios aullando al mismo tiempo? ¿Les ha pasado? Pues bueno, cuando llega a pasar ese tipo de situaciones, eso es porque está pasando precisamente una entidad o un espíritu o algo en la calle y está cruzando. Por eso los animalitos empiezan a aullar. Se dirán, ¿a poco sí? Bueno, es lo que les decía de la primera historia que les contaba. ¿Cuántos de los pseudoinvestigadores estaban rodeados, pero así cañón de entidades, y no se dieron cuenta? Y aquí, cuando ya están en las fotos, es donde empiezan a salir, pero impresionantemente todo lo que hay adentro había. La verdad es que sí está muy cañón. Y dirán, y bueno, normalmente, ¿dónde puede haber más entidades? ¿En los panteones? No. No hay tantas como, y ahí les va, y ojo, y esto también en base a las investigaciones de la gente que sí se dedica a ver el fenómeno de lo paranormal. Donde más entidades hay es en las plazas públicas, centros comerciales, cines, antros, discotecas, es donde más entidades hay. Es más, se rebasa a un número superior hasta en un panteón. Asimismo, en las carreteras también. Hay como abundan también las entidades en todo ese tipo de lugares que de repente nosotros vamos, no sé, en la noche viajando, pues vámonos durmiendo. No, hombre, tantas cosas que pasan. ¿Cuántas historias no hemos escuchado en la carretera de los que han visto a personas lejanas de las poblaciones y diría uno, y bueno, ¿esta persona qué tendría que hacer en este lugar tan recóndito, alejado totalmente de toda civilización y todas las casas? Pues bueno, resulta que a lo mejor no es una persona, es una de las entidades que por ahí quedó. No, y cada historia que pasan también, híjole, impresionante. Déjenme, checo los comentarios, son almas o espíritus que necesitan ser guiados para que sigan su camino. Hay clasificaciones precisamente, sí, de los espíritus o las almas que cuando es bien, vamos a cambiar la palabra mu por trascender, cuando trascienden de forma agresiva, las personas no lo llegan a entender en esa parte, y por eso están divagando y viendo que alguien les ayude a entender qué pasó, por qué pasó. Han escuchado de los viajes astrales. Quien lo haya escuchado entenderá, quien no, se los dejo de tarea, ahí investiguenlo.
Cuando haces un viaje astral, es cuando el alma se desprende del cuerpo físico y tiende a ir a diferentes lados. Tanto puedes ir a una casa aquí cercana, como puedes ir a otro país, y como los más avanzados que hacen meditaciones ya a niveles otro rollo, pues bueno, pueden trascender aún todavía más y hasta en otras dimensiones. Pero en el caso de las almas que no tienen ese entrenamiento, por eso es que andan divagando en muchos lados. Y fíjense que esto es algo que acontece también y que a lo mejor puede o no ser tan común, ¿no? Donde de repente pues, puede estar en una casa y está tranquilo y en 3 meses se empieza a ver situaciones de otra índole. No sé si ustedes por ahí llegaron a ver la película de Los Otros. Se las recomiendo. Quien no la haya visto, vea esa película de Los Otros. Y es un clarísimo ejemplo de lo que llega a pasar cuando llega a ver o llegan a vivir diferentes personas en una misma casa, pero en diferente dimensión. O sea, esa película, como muchas otras que a lo mejor en su momento, si nos pueden compartir, se los voy a agradecer, van a tener que ver mucho, mucho en ese aspecto. Déjenme ver aquí que hay comentarios. Eso sí me pasa, pues sí, es que es eso, por eso pasa ese tipo de situaciones. Alfonso dice, hola Antonio, buena tarde. En los hospitales en donde también se alojan ese tipo de energías o entidades, debido a la naturaleza del espacio, exactamente, y a lo que pasaron, y es que también ahí trascienden. Entonces imagínense de repente dejar el cuerpo a fuerza, ya no es tanto conscientemente, sino pum, ya, adiós. Dice Lupita, sí he experimentado esos viajes. Hay gente que lo hace consciente y otros que lo hacen inconsciente y conscientemente. Hay gente que sí se prepara. La mayoría de nosotros tenemos el don de hacer muchas cosas, de verdad. Estamos dormidos por todo lo que a veces nos metemos en cuestiones materiales, pero si lleváramos como que una parte espiritual, tendríamos muchos dones y podríamos hablar. Es más, la telepatía se podría practicar mejor. Ya no necesitaríamos de los celulares. Podríamos nosotros con telepatía estarnos comunicando. Hay personas que sí lo hacen, hay lugares donde sí lo practican, hay gente que sí lo sabe hacer, pero esto requiere entrenamiento, concentración, meditación. Nada más hasta de decirlo me relajo. Pero sí se requiere de mucho entrenamiento. Dice Alfonso, yo sí he visto todo ese tiempo de entidades que algunas veces no son tan agradables. Sí, efectivamente hay entidades como cuando estábamos hace rato diciendo, ¿no? Cuando actuaste negativamente. Ahí va otro ejemplo de películas. ¿Y por qué les estoy poniendo ejemplo de películas? Porque la verdad hay ficciones que a lo mejor nos quieren hacer ver que son ficciones, pero no. Sí, sí son realidades. Una de ellas, La sombra del amor. ¿Qué pasó con el novio de esta chica que trascendió y que no quería trascender y que estaba ahí tratando de arreglar la situación? Hagan de cuenta que muchas de las personas que llegan a trascender en nuestra familia tienden a tratar de hacer eso, pero luego no saben cómo comunicarse porque no tenemos despierto obviamente ese sentido, ese sentir de estas personas que forman parte o formaron parte de nuestra familia. Entonces buscan la manera de llamar la atención. Por eso es que se mueven las cosas, por eso es que de repente una cosa no aparece en un lado, sino aparece en otro, pero si apareció en otro lugar fue porque te están diciendo, hey, busca más allá de lo que te dejé ahí en ese lugar. Van los mensajes que ya cuando los sabemos interpretar, está impresionante todo lo que nos llegan a compartir. Pero es eso, que precisamente están tratando de comunicarse a este plano de la tercera o quinta dimensión, por ahí andamos, porque ellos están en otra y en base a también a un entrenamiento que ellos están haciendo en el lugar, tienden a tener esas cualidades. Les repito, las películas de verdad tienen algo de real, no es ciencia ficción. Lo de La sombra del amor, ¿se acuerdan que hay por ahí un personaje en los trenes que él ya puede mover cosas y se va trasladando de un carro a otro, de un vagón a otro? Pues bueno, ese tipo de entidades va a tener ese entrenamiento
y va teniendo esa facultad de poder moverse de un lugar a otro. Aquí también, cuando están recién desprendidos de la parte física, la parte astral, es donde se pierden también, no saben qué hacer, porque es más, hasta podríamos botar el mismo ejemplo, y les repito, sonará ciencia ficción, sí, pero la realidad es que es esa, es como la película de Doctor Strange, cuando él al inicio de esa búsqueda que está teniendo y donde él nada más su mundo era lo científico y lo médico y le enseñan en su primera lección el desprendimiento del cuerpo astral. El cuerpo astral flota, a final de cuentas es energía y la energía fluye. Ya lo dijo la ley de la física, la energía no se destruye, la energía, ¿cómo va esa parte? Si alguien puede recordar, porque ahorita no recuerdo, pero bueno, la energía no se destruye, solo se crea y se transforma. Entonces, así pasa con nosotros. Dice, déjenme leer otro comentario que me hicieron el favor de mandarme. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Crees que hay otra vida después de la muerte? Arismendi. Sí, yo considero en base a lo que he estado estudiando, lo que he estado analizando, considero que sí. Por eso es que existe el tema de la encarnación y la reencarnación, en donde yo creo que sabemos que el alma es eterna, como energía somos eternos y trascendemos y vamos de lugar en lugar. Creo que existe la posibilidad, porque también no nos podemos cerrar a las posibilidades y a las opciones, de sentir que en su momento estuvimos también en otra época. El famoso déjà vu que de repente hemos llegado a tener. ¿Cuántos de ustedes han tenido un déjà vu donde dijeron que iban por primera vez a un lugar y se quedaban, yo ya había venido aquí, yo ya había hecho esto, yo ya había conocido esto? Hay una historia de una niña que me llamó mucho la atención, donde ella llega a un lugar que era algo así como de playa, y solita se empezó a mover en el lugar y vio una casa que no estaba tan retirada del lugar, y se acerca, toca y pregunta por X persona. Le vamos a poner ahorita un nombre porque no recuerdo bien el nombre, ¿no? Pregunta por el señor Mario. Oiga, ¿se encuentra el señor Mario? Sí, dígame, soy yo. ¿Puedo pasar? Sí. Oiga, usted todavía tiene esto aquí, aquí, aquí asado, ¿verdad? Y todavía guarda esto aquí, acá. Y era una niña. Y le dice, ¿y tú cómo sabes? Porque yo vivía aquí, dice. Yo me acuerdo cómo estaba esta situación acá y cómo era esto. Y así como este tipo de experiencia, porque también después sus papás llegaron al lugar y el señor estaba impresionado porque la niña le dijo todo lo que había en el lugar, como si viviera ahí, ya tuviera muchos años viviendo ahí, cosa que también el señor hace años había perdido a su esposa y había trascendido. Y esta niña llegó reconociendo el lugar y llegó diciendo cosas que ellos habían vivido en su momento y en sus años y en su etapa. Y este señor, cuando empezó a escucharla, obviamente se le llenaron sus ojos de lágrimas, se le cristalizaron por todo eso que le movió y que removió. Entonces es cuando dices, híjole, yo creo que sí la gente trasciende, pero también tenemos todos como que una misión de vida, la cual hay que cumplir y venimos a aprender. Recuerden que todas las personas que nos ponen en nuestra vida, todas las personas, llámense hijos, llámense padres, llámense pareja, de cierto modo existe, y esto lo vamos a ver después en un tema con la tanatología, existe un contrato almático, donde precisamente ahí es donde decimos, elegimos a nuestros padres, a nuestros hermanos y a los maestros que vamos a tener. Yo sé que hay personas que no han tenido buenas experiencias de repente, por ejemplo, en su infancia o en su matrimonio o en su relación de pareja o en cuestiones de la vida o de trabajo. Sin embargo, todas esas experiencias que hemos vivenciado, y me incluyo, porque obviamente todo esto sigue siendo aprendizaje de vida, experiencias, ¿no les digo? Perdón. Ahí está. Este radio, por cierto, haciendo un comercial, es el que nos llevamos para las rodadas, para estar ahí en Club Mustang Texcoco, así es que por ahí nos estamos comunicando. Ahí sí, Rápido y Furioso lo hace, ¿por qué nosotros no? Pero bueno, retomando entonces el tema.
Sí, es por eso que yo sí creo que pueda haber algo más después de que trascendemos, porque muchas de las personas dicen, algunos investigadores también, que cuando alguien trasciende todavía está en este plano en un determinado tiempo y ya cuando es el momento entonces ya pues, puede ser extraído hacia el núcleo, como algunas religiones o lugares le llaman, de donde todos venimos y de donde todos somos iguales y donde no existen los nombres, ni apellidos, ni razas, ni colores. Todos somos iguales. El tema tiende de repente a decir, bueno, dirían los que estudian ufología, que es el fenómeno ovni, es que no todos a lo mejor podemos ser iguales porque somos de diferentes razas, de extraterrestres, por ejemplo. Entonces, híjole, es aquí donde dice uno, ¿a qué teoría me orillo? ¿Qué parte de la ciencia puede ser, no puede ser? ¿Qué parte del fenómeno puede darse o no? Y como verán, este tema de lo paranormal tiende a dar en otro tipo de temas que son bastante interesantes. Y en una de estas experiencias que se ha tenido, yo los invito también a que investiguen de repente, oye, ¿y por qué entonces se da esto? ¿Por qué no se da esto? ¿O por qué cuando voy a un lugar pensé que esta persona ya la conocía? O se me hace tan familiar. O hay personas que como nos llevamos súper bien con ellas. O sea, dice uno, wow, no inventes, me llevo súper bien con esta persona. A mí me ha tocado, antes viajaba yo mucho, ahorita no lo he hecho, llegar a lugares y saludar a las personas como si ya las conocieran del lugar, como si viviera ahí. Y me contestan de la misma forma como si yo fuera residente del lugar, cuando yo nomás estoy de visita. Y me ha pasado en muchos lugares, muchos, desde Querétaro, Tijuana, en su momento Cuba, Ciudad de México, en algunos pueblitos, en algunos municipios. Llego y la gente me ha tratado súper bien, como si ya me conocieran. Digo, la verdad es que también eso se agradece y siempre doy gracias a la vida, a Dios que me permite tener ese estado de paz y de tranquilidad de situaciones. Y es lo que hace rato les decía, cuando uno está bien y está en paz con los demás, todo se va dando y va fluyendo súper bien. Así es que esta historia, bueno, finalizando la segunda parte de la historia de lo paranormal con esta entidad de ese árbol que salía, para quitar esa situación, lo que optaron en el lugar fue cortar el árbol. Ya una vez cortado el árbol, al parecer ese tipo de entidad ya creo dejó de aparecer. La verdad es que no he preguntado, pero ya no he escuchado que comenten que se sigue viendo. Y era esto como un estilo charro negro, que decían que tenía como que sombrero y toda la onda. Entonces hicieron esas modificaciones. Y así como eso, en muchos lugares se cierran dimensiones, se cierran puertas, portales. ¿Existen los portales? Sí. ¿Existen las dimensiones? Sí. Para la gente que ya lo vivenció, sabe de qué hablo. Para los que no, si la vida y Dios se los permite, sabrán de qué se trata. Si no, mejor llévensela con calma, llévensela tranquila. Porque hay muchas de las gentes que tienen dones que dirían, no, yo ya no quiero este don, no estoy viendo una de cosas que ya, otros que se acostumbran, otros que no, los que son videntes, los que se dedican a varias cosas, pues bueno, también puede llegar a trascender este tipo de situaciones. Así es que la verdad es que el tema está muy apasionante, está muy padre, pero ya me estoy alargando un poquito en el video. Ya habrá tiempo de hacer una segunda parte de este tema. La verdad es que está muy interesante. Yo sigo leyendo sus comentarios. Me dice Ustar Holístico, hola Toño, te felicito siempre con temas diversos e interesantes. Cuando nuestras energías están equilibradas, todo fluye. Totalmente de acuerdo. Creo y considero que, y esto porque también déjenme les comento, que en su momento me dediqué a dar clases de meditación y relajación con las técnicas de lo que es, emprendí el campo chino. En el campo chino se dividían 4 materias, que era el Kung Fu y el Wushu, que es el arte duro, y el arte blando, que era el Tai Chi, que son los movimientos suaves de las manos,
junto con la respiración. No, ahí aprendes a tener canalización de la energía muy padre y de ahí también se deriva el Reiki, de ahí también se derivan muchas alternativas que existen, que tenemos, que dirían a lo mejor las personas, es que no tiene nada que ver esto con una religión. Sí tiene que ver. Ahí les va el porqué. Y es mi punto de vista, siempre respetando yo también los puntos de vista de todas las personas que nos hacen el favor de vernos, de verdad. Gracias, muchas gracias. Considero que sí, efectivamente hay un Dios que nos cubre, que nos protege, nos cuida, pero también considero que ese Dios dio muchas herramientas en la vida para poder estabilizarnos en un plano también terrenal, porque si bien venimos del núcleo y de la parte de la energía suprema, nos dan herramientas para poder subsistir y vivir y movilizarnos en este plano. Es, por ejemplo, si mandáramos a nuestros hijos a una excursión a un bosque, pues no los vamos a mandar con una mochila con carritos o con dulces, vestidos de traje, o sea, tienen que ir preparados al lugar a donde van. Y nosotros como padres les damos las herramientas necesarias para estar sobreviviendo y si se adaptan, viviendo en el lugar. Y es eso lo que nosotros estamos haciendo en este plano terrenal, en esta dimensión, adaptándonos a la parte energética, a la espiritual, a la física, a la psicológica, a la biológica, a la social. Somos seres biopsicosociales, almáticos, y bueno, hay una clasificación. Imagínense, tenemos entre 8 cuerpos o más, que pocas personas se han metido a investigar, bueno, quién soy, de qué soy, qué es lo que pretendo, qué es lo que quiero, qué hago aquí. La famosa frase célebre de ¿qué hago aquí? Pues obviamente aprender tus experiencias de vida. Recuerden que todo lo que hemos o que estamos vivenciando en esta vida son experiencias de vida, son situaciones que ya nos habían dicho que íbamos a vivenciar, que íbamos a tener, y lo estamos haciendo. La gente que en su momento ha estado en nuestra vida, llámese parejas, familia, estuvieron con nosotros el tiempo que tenían que estar porque nos tenían que enseñar lo que teníamos que enseñar y nosotros al mismo tiempo también fuimos y somos maestros de algunas otras personas, consciente y conscientemente. Y ahorita creo que esto que les estoy compartiendo les va a hacer un poco del despertar de la conciencia. Por eso es que también no me estoy tampoco adentrando demasiado al tema de lo paranormal, porque les repito, no quiero hacerlo tampoco tan profundo, porque no quiero abrir situaciones que no, o tocar cosas que no, porque de verdad que las energías negativas están a la orden del día. Donde se les invoque y se les llame, llegan. Así como llega lo bueno, ángeles, arcángeles de luz, seres de luz, maestros ascendidos, también llega lo negativo. Entonces, mucho cuidado con lo que digan, con lo que hagan en casa, porque sí es importante que siempre seamos protegidos. Entonces, por eso es que también toco estos temas, por eso es que me ha apasionado, me he puesto a investigar y sigo investigando, de verdad no me canso de estar viendo con especialistas el tema, analizando. He conocido y he tenido la oportunidad de conocer personas que también saben de la materia en cuestión espiritual, en cuestión almática, en cuestión de las entidades, también en cuestiones de la energía negativa, de la gente que también en su momento está en otras religiones, llámese el santerismo, los paleros, de diferentes cosas. Yo creo y considero que siempre hay que conocer y tener una balanza de todo y conocer. No podemos hablar algo que no conocemos. No podemos, bueno, y de entrada no es bueno juzgar tampoco nada ni nadie, pero sí tener nuestro propio criterio y nuestra propia idea de decir esto sí existe, esto no existe, aguas con esto, cuidado con esto otro. Yo de entrada pues también siempre cargo con mis protecciones, siempre encomiendo siempre a divinidad, a ese ser superior, ese ser supremo, que siempre se haga todo bien. Y pues la verdad es que eso es lo importante. Eso es lo importante. Los fenómenos paranormales, los repito, muchas de las veces son esos seres que se quedaron sin poder decir algo, que se quedaron
con las ganas de abrazar a alguien, que se quedaron con las ganas de decir cuánto te querían, cuánto te amaban, cuando de verdad había algo así. Y los que no, a lo mejor también está en su momento de pedir perdón cuando no lo hicieron estando en vida. Entonces, híjole, el tema la verdad es que está muy apasionante, está muy interesante. Y dice Alex, sí, sí, claro, claro que existe. Así es, amigo. Sí, sí, sí. No podemos negar lo que no se ve. Y ahí les va un ejemplo. El aire no se ve y sabemos que existe. El oxígeno no se ve y sabemos que existe. Y que sin el oxígeno nosotros no estaríamos donde estamos y no estaríamos vivos. Así de fácil les pongo un ejemplo tangente y a la mano. Y que ahorita donde ustedes me están haciendo el favor de vernos, ahí lo tienen. Yo aquí lo tengo. El oxígeno no lo puedo ver. La energía aquí está. ¿Qué energía quieres en tu vida? ¿Positiva o negativa? ¿Qué acciones haces para que esa energía esté fluyendo para bien o para mal? ¿Cómo te está yendo en la vida? ¿Cómo te estás portando? ¿Cómo eres contigo? ¿Cómo eres con los demás? ¿Te quieres a ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? ¿Te respetas a ti mismo para también querer amar y respetar a los demás? Todo es karma, todo. La ley del karma, la ley del universo, la ley de la física, esas no nos escapamos. Esas son tangentes, son garantizadas. Entonces, cuidado con lo que hagamos. Y yo creo que mi recomendación para este podcast del día de hoy, que yo creo que todo pasa por algo y para algo. Tenía planeado que estuviera alguien conmigo, sin embargo, dije, bueno, por una situación de otra índole, no se pudo estar, pero dije, lo voy a hacer porque también tengo mucho que compartir con ustedes y me encanta poder estar en contacto con todos ustedes y más en estos temas que me apasionan. La energía se va a mover conforme tú la muevas. Es como el movimiento de tus brazos, de tus manos, de tu boca, de tus ojos. ¿Para dónde quieres mover? ¿Quieres ir hacia el frente? ¿Quieres ir arriba? ¿Quieres estar fuerte? Mueve. Pero también, ¿quieres estar mal? No muevas. Ahí quédate quieto. Y la ley de la vida se va a encargar entonces de decirte, ok, eso quieres, eso tendrás. Así es que, ya saben, les digo que cómo me apasionan esos temas. Dice Alfonso, es correcto, el tomar esos temas son de mucho cuidado y proteger el espacio, principalmente uno mismo. Por eso es que les digo que no me estoy adentrando mucho en el conocimiento de varios conceptos que se manejan en la cuestión de lo paranormal. Por lo mismo que mi buen amigo Alfonso comenta, no voy a indagarlo como que muy a fondo, muy a profundo, como tal vez en otros programas se podría hacer para no ver la energía que aquí tengo, que aquí manejo. Entonces prefiero tenerla estable, tranquila, en paz y mejor darle las recomendaciones. Recuerden que todos venimos de un mismo lugar, de un mismo núcleo, todos somos almas. Y ojo, ahí les va este comentario. Somos almas teniendo una experiencia de vida en un cuerpo físico terrenal. Y no lo contrario, no somos un cuerpo físico para tener una experiencia almática, no. Es lo contrario. Entonces, pues así, si nos están dando la oportunidad de venir y sentir esto físico y vivenciarlo, es por algo. Hagámoslo de la mejor forma, hagámoslo bien, hagamos el bien. Si te va bien y te portas bien, la ley de vida y el karma se van a encargar de regresarte esa misma energía para ti, para tu familia, para que también te vaya bien. Yo lo he vivenciado, yo soy muy creyente también del tema de los ángeles y arcángeles, que también en su momento vamos a tocar el tema, que también es muy apasionante y que también es para un programa completo, pero son reales esos seres de luz que cuando les pides que te protejan, así lo hacen. Así lo hacen y no nada más es uno. Es como cuando dicen, rézale a tu ángel de la guarda, ¿no? Pues es que no nada más es uno. Hay más ángeles de la guarda que tenemos, no es solo uno, ¿eh? Y aparte de ese ángel de la guarda, hay otro ser de luz, de salud, que también todos tenemos y que no conocemos.
Y si no conocemos es como el que no le habla. Y dicen, como dicen la frase, al que no habla Dios no lo escucha. Aquí es igual. Entonces, los invito a que indaguen en esos temas, a que tengan las experiencias de entrar en cursos de meditación, en cursos de enseñanza, cursos de aprendizaje, y vayan en donde sientan que pueden aprender cosas nuevas. Que no los lleve tanto su mente, sino su esencia, su ser. Déjense llevar y háganle mucho caso a su instinto. Si su instinto les dice, por aquí no, no vayan. Si su instinto dicen, ya no te levantes en la noche y quédate ya a descansar, háganle caso al instinto. De verdad, también es muy, muy, muy sabio y de verdad pasa que si no lo hacemos, perdón, Blandita, que si no lo hacemos, hay consecuencias. Y pues bueno, mi gente, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Gracias infinitas por su apoyo. Por favor, recuerden darle like a la página, recomienden este podcast. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. Fueron 2 historias que conté un poco de lo paranormal, no adentrándome tampoco mucho para no mover muchas energías, no mover muchas cosas, con todo el cuidado que lleve a estos temas. Ya brindando otros temas también bastante buenos, bastante interesantes, no se los pierdan. Invitados todos están a ver el programa o los próximos programas. Vienen por ahí 2 candidatos para el Poder Judicial para conocer sus propuestas. Es importante también conocer esta parte de nuestro plano terrenal para una buena impartición de justicia, porque hay justicia divina, pero también hay justicia terrenal, y en la cual también tenemos que conocer y saber también que se ponga de la mejor forma posible. Muchísimas gracias, mi gente, gracias, de verdad, por favor, compartan este podcast, recomiéndenlo si a ustedes les gusta, háganme llegar sus comentarios, a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias, gente de Perú, de Costa Rica, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Híjole, qué feliz me hace poder estar en contacto con todos mis hermanitos de otros países, porque yo así los veo como hermanos también de otros países, porque les digo, todos no llegamos y estamos para conocernos aquí y nos dieron un nombre, pero a final de cuentas nuestra esencia del ser no tiene nombre, somos lo que somos almas, y como almas todos tenemos el mismo nombre, el mismo ser, la misma esencia, la misma energía de poder curar, amar, sanar, respetar y abrazar. Ese es mi mensaje para el día de hoy. Muchísimas gracias. Cuídense mucho hoy, mañana y siempre. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Gracias totales y nos vemos muy pronto en su podcast Conversando Rico con Toño Rico. Gracias. Y hasta pronto. ¡Vámonos!